Sálvanos, Señor. Diga conmigo, sálvanos, Señor. Domingo de Ramos. Muchas enseñanzas de Jesús se relatan se centran en esta semana. Si usted va, por ejemplo, al libro de Juan, prácticamente casi el libro de Juan está enfocado en la última semana que está Jesús en su condición en esta tierra. Y la Semana Santa hablan los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El sábado tardía como ayer, mientras estábamos nosotros aquí de confraternidad, estaríamos recordando cuando Jesús llegó a Betania, que estaba a unos kilómetros de Jerusalén. Cuando Él llega a Betania, llega a la casa de Lázaro. ¿Recuerda quién es Lázaro? Aquel que Jesús pocos días antes había resucitado. Lázaro, amigo íntimo de Jesús, junto con María y Marta, que eran hermanas. Y ahí estaba en casa de Lázaro, y cuando Jesús va a Jerusalén, a esa última Pascua, los judíos iban en tiempo de la Pascua, que es lo que están celebrando ellos ahora en esta semana. Mientras nosotros celebramos la Semana Santa, en realidad estamos conmemorando la Pascua judía, la Pascua de Resurrección que llamamos nosotros, es la Pascua judía, donde ellos conmemoraban que Dios los había sacado de Egipto a través de la sangre en los dinteles del Cordero con las 10 plagas. Todos conocen la historia. Y ellos, mientras estaban recordando todo ese momento, Jesús estaba en Jerusalén acercándose como el Cordero. Quiere decir que cada año que los judíos celebraban la Pascua, por siglos, por generaciones, ellos estaban representando la vida de Jesús, el verdadero Cordero, el Cordero inmolado, como diría San Juan el Bautista, que va a morir por cada uno de nosotros, para quitar de nosotros el pecado, la maldad, la corrupción, los rincones, las heridas y todas esas cosas. Por eso ellos estaban recordando ese momento. O sea, en otras palabras, nosotros no es que celebremos la Pascua judía, es que los judíos a lo largo de toda la historia han celebrado a Jesús el Mesías, que es el que nosotros celebramos el día de hoy. O sea que las cosas trascienden más lo que muchas veces parece. Jesús está allí en Betania, eso fue tal día como ayer, y tal día como hoy Él se levanta temprano en Betania, está con sus apóstoles, con sus discípulos. Había mucha gente porque subían a la Pascua a Jerusalén a recordar esa semana, que es esa semana de Pascua, donde recordaban la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y estaban allí y había una multitud que se movía porque eran las peregrinaciones, como aquí si fuera un día una patrona y todo el mundo va al lugar de la patrona y están llegando gente caminando de todas direcciones y van a ese lugar. Eso es lo que estaba pasando en Jerusalén en esta semana que estamos comenzando el día de hoy, domingo, que por cierto el domingo era el primer día de la semana para el pueblo judío y por mucho tiempo también para el pueblo occidental. Se ha cambiado en los últimos años. Entonces está ahí. Y estaremos hablando hoy de la entrada triunfal que la recogen los 4 evangelios, pero yo la leeré en el evangelio de Mateo. ¿Quieren que se las lea? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Tienen ganas de conocer un poquito más de la palabra de Dios? Claro que sí. Mateo 21, versos 1 a 10, dice lo siguiente: Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, una aldea, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asno y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, ¿qué decían? Hosana al Hijo de David. ¿Pero cómo lo decían? No, gritando, ¿no? ¿Usted sabe gritar más que yo? A ver. No, yo creo que voy a gritar más fuerte. ¡Hosana al Hijo de David! A ver cómo es. ¡Hosana al Hijo de David! Hoy cosas se pegan, santo. No me grite que me va a dar taquicardia. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en la altura.
alturas. Diga conmigo, Hosana en las alturas. Cuando Él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Vemos que Jesús no entra a Jerusalén esta vez como había entrado en muchas ocasiones. Él entraba generalmente andando, como había hecho siempre. Él subía generalmente a las fiestas estas conmemorativas, a las fiestas del tabernáculo, a la fiesta de la Pascua o la fiesta del Pentecostés, y hacía esa peregrinación que iban al templo, y en varias ocasiones vemos en los evangelios que Él subía a Jerusalén. Decía que subía porque Jerusalén estaba en alto. Pero en esta vez Dios había preparado cada detalle. Había anticipado las cosas. Sabía que no iba a entrar andando, que iba a entrar de manera diferente. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce los detalles de su vida. ¿Usted cree que Dios conoce los detalles de su vida? Mire al que está a su lado. Dile, Dios conoce los detalles de tu vida. Pastor, y los detallitos también. Es increíble cómo Dios nos conoce mejor que a nosotros mismos. Porque a veces nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? A veces salen cosas de nosotros que no sabían que estábamos ahí, o que estaban ahí, pero salen. Sin embargo, Él siempre lo ha sabido. Y Dios, a pesar de conocer nuestros detallitos, los buenos y los no tan buenos, y siendo quien es Dios, porque sabemos quién es, el todopoderoso, el inmutable, el creador, el infinito, el eterno, a pesar de quién es Él quiere contar con nosotros, conociendo mis detallitos. Y ya estoy hablando de los detallitos no tan buenos, los otros detallitos que Él conoce de mí. A pesar de que Él me conoce y conoce mis imperfecciones, y aún las cosas que pueden pasar por mi mente o las que pasan por mi corazón, Él aún así quiere contar conmigo. Dile que está a tu lado, Dios quiere contar contigo. Repítaselo otra vez porque a lo mejor no se nos quedan las cosas. Mira, a veces repetimos las cosas y lo hacemos porque nos mandaron repetir, pero ahora piense lo que está diciendo y dígaselo otra vez. Dios quiere contar contigo. Y tú puedes decir, si tú me conocieras, no. ¿A que sí? No importa cómo eres, porque ella te conoció desde que naciste. Él ha conocido todas tus experiencias traumáticas, tus heridas, y todas las veces que tú has herido a alguien, Él también las conoce. Todo detalle ha sido conocido. Jesús envió a 2 discípulos con instrucciones claras, sencillas y directas. Le dijo, vayan allí, hay 2 burros atados, tráiganlos. En otras palabras, parece que Jesús lo hubiese mandado a robar un burro, ¿o no? Es como si yo le digo a los pastores Ricky y Yanni que están por aquí sentados a la izquierda, buena gente. Le digo, Ricky, hay 2 motos allí en el Realejo Alto, por fuera de la policía municipal. Hay una Kawasaki guapa, negra. Tú caes la Kawasaki se la voy a dejar a Yanira. Yani, trae la Kawasaki. Y tú traes la Honda. Están las 2 ahí bien aparcadas. Vayan a buscarla. ¿Ustedes qué pensarán ellos? Dice, ¿el pastor no tiene moto? ¿Me está mandando a robar las motos ahora o no? Pónganse en la tesitura. ¿Y ustedes irían para arriba? Depende de la confianza que me tengan. Pero conociendo a Jesús, dicen, pues habrá que ir. Mira, pero además Jesús, que sabe cada detalle, sabe que los dueños les van a llamar la atención. Y le dice, cuando vayan y cojan la Kawasaki y empiecen, bum, 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 porque tiene la llave puesta, van a salir los dueños y van a decir, ¿qué hacen con la moto? ¿Qué hacen con la moto? Lo mismo, pero para burros, ¿no? En aquel tiempo. Y ustedes le van a decir, es que el Señor las necesita. Se las va a coger prestada y cuando termine lo que tiene que hacer, se las vamos a devolver. Se las traemos con el depósito lleno. Y les cambiamos hasta las ruedas si hace falta. Porque el Señor siempre da más de lo que pide. ¿Lo sabía, no? Entonces ustedes irían. Y resulta que como están los 4 evangelios, porque a veces otro evangelio da más detalles, y dice que efectivamente, aunque este no lo dice, cuando ellos llegaron y se montaron o fueron a agarrar los burros, pues no se montaron en ellos, dijeron, ladrones, ¿qué hacen? Y dicen, tranquilo, que es que el Señor mandó por las motos que las necesitan. Luego cuando termine lo que va a hacer, las va a traer y dice, y que le dijeron, pues llévenlas con nuestra bendición. Y le dieron los papeles de la moto y todo. No sé si el burro tenía papeles, pero se los dieron seguro. En otras palabras, Jesús está pidiendo prestado. Dice el Salmo 24 que del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Del Señor es el mundo y todos los que lo habitan. Todo el mundo pertenece a Dios. Eso dice la palabra de Dios.
Él tiene derecho legítimo como creador de tu vida, del universo y de todo lo que hay, de la eternidad, sobre tu vida. Pero siempre espera que tú se la pongas en sus manos, porque Él te la da con libertad. Él no te la exige. Él dice, yo quiero ayudarte. Si tú necesitas ayuda, puedes venir a mí y puedes descansar en mí. Y si yo te pido algo, aquello que te puedo quitar, pero Él no te lo va a quitar, sino Él quiere que tú le hagas Señor de tu vida. Él no te va a decir, soy el Señor de tu vida, tú me perteneces, yo te creé, la vida es mía. No, no te va a decir eso. Como conoce nuestros detalles, conoce nuestra condición, Él se extiende. Y Él nos va a pedir algo, porque Jesús cuenta contigo. Y Jesús nos envía, nos da a través de su palabra, del Espíritu Santo, y de las cosas aún pasan en nuestra vida, que Él, siendo el dueño de todo y el Señor de todo, te va a pedir algo. Qué bueno eso, ¿te imaginas? Por eso le digo, y si alguien os dice, ¿qué pasa con las motos o con los burros? Solo tienen que decir, el Señor los necesita. Mire, ¿puede necesitar algo Dios de ti y de mí? ¿Qué tenían que decirle a ellos, a los dueños? El Señor los necesita. ¿Quién los necesita? El Señor. Dile que está a tu lado, el Señor te necesita. Díselo. El Señor necesita tu corazón. El Señor necesita tus pensamientos para poder transformar tu vida. Pero no solamente tu vida, la vida de las personas que te rodean y cambiar el destino de tu eternidad ya desde la tierra. Pero Él te lo va a pedir. Siendo nosotros como somos, Él te lo va a decir. ¿Por qué? Porque Él te ama y te respeta. Él respeta lo que te ha dado. Los años de vida que te ha dado, Él te los respeta. Son tuyos. Tú puedes hacer con ellos lo que tú quieras. Pero Él sabe que nosotros solo nos volvemos locos, que solo hacemos tantas cosas, tantas barbaridades, que pensamos, que hacemos, que deshacemos, que esperamos, que nos sale mal, que nos frustramos, que como nos frustramos, frustramos al otro, que como nos dañaron, dañamos. Él sabe cómo es el corazón humano. Si Él nos creó, no nos creó así, pero el pecado nos produjo esa corrupción en nosotros. Por eso, en ese amor, tú tienes que entender qué te está pidiendo Dios. ¿Se lo darás? ¿Se lo pondrás en sus manos? Como estos pusieron los burritos, déjamelo. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. A los 2 discípulos les pidió que fueran allí a la aldea a buscar los burritos. No le dio más instrucciones. Dijo, vayan a buscarlos. No tienes burritos, tú no tienes moto, no sé, vayan. Pero en el camino van a haber obstáculos, porque siempre van a haber obstáculos en el camino. Cuando vengan esos obstáculos, que ustedes estén arrancando las motos o cogiendo los burritos, no salgan corriendo. Sino díganle, no, el Señor los necesita. Porque el Señor conoce los acontecimientos de tu vida antes de que se den. Por eso dice, haz las cosas bien, hazme caso. Los dueños del burro, a los dueños les pidió a través de sus discípulos que se los prestaran, porque Jesús no fue a buscar los burritos. Pero a los discípulos dijeron, es que el maestro dijo que le hacían falta. Ah, pues llévenselo. ¿Saben cuántos discípulos hay aquí? ¿Usted quiere ser discípulo? Levante la mano. ¿Usted sabe que el Señor a veces habla a su vida para que usted le habla a los dueños de los burros porque necesita algo de ellos? ¿O no? Yo sé que algunos somos burritos, pero ahora estoy hablando de los dueños del burrito. No, que nuestro dueño también es el Señor Jesucristo. Es que habían puesto una foto de un burrito ahí, sálvanos Señor, y digo, pues que el burrito se va a creer que no, el burrito somos nosotros. Pues digo, quita la foto, vamos a poner unas palmeritas. El mundo entero y el universo pertenecen a Dios. Él puede disponer como quiera, pero no lo hace, porque Jesús cuando te pide algo es porque quiere bendecirte, porque sabes que tú lo necesitas para multiplicar su gracia en ti. Mire, en una ocasión le pidió precisamente una barca prestada a Simón. ¿Se acuerda de Simón? Que después llamaríamos Pedro. Jesús estaba predicando a una multitud y le dice, Simón, ¿me prestas la barquita para hablar a esta gente, para retirarme un poquito de la orilla y hacer el efecto eco que se forma en el lago y así toda esta multitud me pueda escuchar, Simón? Pero Simón llevaba toda la noche trabajando, estaba reventado. La barca no era una barquita pequeña. Esas barcas del mar de Galilea eran grandes. Todavía hay réplicas del tiempo de Jesús que han creado. Eran, no sé, de una pared a la otra, que había muchas personas. Entonces dice, estaban los 5 pescadores allí. Y dice Pedro, estamos reventados, toda la noche pescando. Pero bueno, maestro, te voy a prestar la barca.
Y ahí se montó Jesús en la barca y remaron un poquito hacia atrás los 5. Ellos estaban limpiando las redes y Jesús comienza a hablar a la multitud. Y no sé qué palabras les dijo a la multitud, pero algo impactaron en el corazón de Pedro. Que cuando termina de charlar, no sé si estuvo 1 hora o 2 o 3. Yo voy a estar 7 horas y media. Broma. Eso fue anoche, pero estábamos comiendo. Cuando termina de charlar, le dice: Pedro, ¿por qué no remas mar adentro? En otras palabras, no se le dice: ya que me prestaste la barca, voy a hacer algo con tu vida. Y Pedro dice: uy, pero es que va, estamos reventados, son las 11 de la mañana ya, no vemos la hora de llegar a casa, no hemos cogido ni un cabozo, ni un pez verde, ni una fula. Esos son pescados de Canarias si no ve de lejos. Y dice: pero bueno, pero voy a hacerlo. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que pasó, verdad? ¿Recuerda ese acontecimiento? Dice que cuando echaron las redes mar adentro, empezaron a levantarlas, no podían, se hundían la barca, tuvieron que hacerle señas. Había otra barca allí, la barca de Andrés y Santiago y Santiago Juan. Fueron corriendo entre 2 barcas, esas 2 barcas enormes. Empezaron no son las redes pequeñitas que a veces vemos en las películas de Oriente Medio muchas veces, no. Grandes redes y ellos yo no sé cuántas toneladas de pescado cogieron en aquel momento. Pero tuvieron pescado para rato. No había nevera, lo secaban al sol o lo salaban. Y tuvieron pescado para rato. Le pidió en una ocasión 5 panes y 2 peces, ¿recuerda? Hay mucha gente, lleva a los que se vayan a comer a un restaurante, a un guachinche, que se vayan, porque es demasiada gente. Habían 5.000 hombres, entre mujeres y... Se cree que unas 20.000 personas llevaban todo un día escuchando a Jesús. Y los discípulos dijeron: se va a hacer de noche, esta gente toda tirada por el terreno, por los campos. Manda para que se vayan. Y dice Jesús: no, vamos a darle de comer nosotros. Judas, que era el que llevaba las cuentas, dice: que va, son muchos denarios. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué tienen? ¿Quién me presta algo? ¿Qué tiene? Dice: yo tengo 5 panes. Dice: yo tengo aquí 2 cabozos. Eran salemas, seguro. Salema. Otro pescado canario, salema. ¿Y qué hizo con los 5 panes y los 2 peces? Se los prestaron, ¿qué hizo? No solamente comieron 20.000 personas, sino que recogieron 12 cestas. Cada discípulo se llevó para su casa una cesta, porque eran 12 apóstoles. No solo para mí, sino para toda la casa. Tengo una cesta de esta que ya tengo para comer toda la semana. ¿Sabe lo que le pidió a la samaritana en el pozo, en Juan capítulo 4? Un vaso de agua. La samaritana estaba sacando el pozo y dice: ¿me das agua? Te pide prestado el agua. Y dice la samaritana: tú no tienes dónde cogerla. Y empieza toda aquella... Dice: si tú supieras lo que yo puedo hacer por ti... ¿Y sabe quién terminó formando una fuente en su interior de agua viva? La samaritana. Pero Dios siempre te va a pedir algo para hacer algo sobrenatural en tu vida. La pregunta es si tú se lo quieres dar o no. A Lázaro le prestaba la casa. Marta y Lázaro, cada vez que iba Jesús hacia Jerusalén, pasaba por Betania y había hecho una relación de Marta, Lázaro, María con Jesús. Ellos se quedaban en su habitación, ahí le preparaban su aposento, como el profeta Eliseo en el Antiguo Testamento. Ahí iba Jesús. ¿Sabe qué pasó con Lázaro, verdad? Se murió. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Le resucitó. Lázaro, tú me prestaste tu casa, tú me cediste tu casa. Todo me pertenece, pero sin embargo yo te lo doy y te digo: ¿me la prestas? Sí, te saco de la tumba. Te resucito tu vida. Qué alegría para Marta y María, sus hermanas. Una semana antes, o esa misma semana, el Señor del universo, nuestro Señor Jesucristo, le pide a los hombres lo que necesita para cumplir su misión en la tierra. Pide prestados todos burritos. Y también pide prestado un aposento alto, un salón para tener esa última cena. Los discípulos dijeron: ¿y dónde pasaremos esta Pascua? ¿Dónde cenaremos? Esa era como la cena Navidad nuestra, la Nochebuena. ¿Dónde cenaremos esta Nochebuena? Estaban lejos de la Galilea, donde ellos eran. Sus familias se habían quedado atrás. Esta Navidad, esta Nochebuena, esta Pascua, ¿dónde la pasaremos? Dijo Jesús: vayan a tal sitio, verán a un hombre, tiene un cántaro en la cabeza, síganlo. Donde él entra, toquen luego la puerta y díganle: es aquí donde el maestro tiene preparado lugar para cenar esta noche. Y les dirá que sí. Dios conoce tu vida. Pero les mandó a sus discípulos a seguir unas instrucciones claras, sencillas. Claro que uno tiene que verlos por fe, porque dice: ¿cómo voy a tocar la puerta de uno que no conozco nada? Decir: tú me tienes preparado aquí los corderos y todo, ¿cómo voy a hacer eso? Me tienes preparado los turrones, las peladillas, la pata jamón serrano para Nochebuena, para nosotros todos.
¿Se imagina? Ricky, vete a la casa allá, la casa trasera allí, en la misma Nochebuena te digo al mediodía, vete, toca allí, que ahí está todo preparado, peladillas y todo. ¿Entiendes lo que te digo? A veces no entendemos a Dios, pero es que no tienes que entender a Dios. Simplemente tienes que escuchar lo que Él te dice y dar el pasito que Él te marca en cada momento. Incluso había un sepulcro que tuvo que darlo prestado, donde Jesús quedaría su cuerpo. Era prestado, solo lo usó 3 días. 3 días estuvo Jesús en ese sepulcro, pero era prestado. Porque Jesús te va a pedir algo, te lo vuelvo y te lo repito. En Apocalipsis 3 Jesús dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oye su voz, porque no todo el mundo quiere oír la voz de Dios, y abres la puerta, la de tu corazón, Él entra a tu interior y Él tiene comunión contigo. La pregunta es, ¿qué voces estás escuchando? La voz del egoísmo, la voz del yo no puedo, la voz de la ignorancia, la voz de que el enemigo es más fuerte que yo, la voz de no, Él te vuelve a llamar y te dice, tú sí puedes en mi nombre. Mire, Dios te ama y Él habla a tu corazón, pero siempre espera tu respuesta. Dios no puede hacer nuestra parte. Si los discípulos dicen, no, vete tú a buscar las burras. Si aquellos dueños de la burra dicen, no, el maestro que venga a ver si es verdad que las quiere él o son ustedes que se la quieren llevar. Si Pedro dice, no, yo estoy muy cansado, no te voy a dejar la barca. Si la samaritana dice, no, el agua que yo tengo es para mí. Yo, ¿qué tengo que ver contigo? ¿Te conozco de algo? Nuestras respuestas son las que limitan a Dios. Pero Dios quiere ayudarte. Y nosotros limitamos muchas veces a Dios. No limites el poder de Dios, porque el poder de Dios es ilimitado. Solamente nos limita nuestra mente. Entonces, cuando Dios te pide algo, simplemente hazlo. Porque Él no te lo pide para quitarte algo, para fastidiarte, para que te vaya. No, para robarte. Me lo está pidiendo para robarme mi felicidad. No. Cuando Dios te pide algo, es porque quiere bendecirte. Quiere cumplir un propósito más grande que el que tú piensas para tu vida, en tu interior, en tu casa. Es lo que Él quiere hacer. Jesús nos instruye, nos envía. Por eso tenemos que aprender a escucharlo y dar los pasos necesarios para ver la gloria de Dios fluyendo en tu interior y una vida transformada. ¿Alguien dijo amén? Gracias, Jesús. Tenemos que recibir instrucción, dirección, presentar nuestras vidas diarias, reflexionar en cómo estamos viviendo y en lo que Dios está pidiendo a mi vida. Él no te va a pedir nada imposible. Él te va a pedir ahora algo, un paso. Y en la medida que vamos dando esos pasos, esa comunión con Él, el Espíritu Santo va a hacer algo maravilloso en nosotros. Pero tienes que respetar la palabra de Jesús. Si Jesús te dice sí, tú no le digas no. Si Jesús te dice yo te hago libre, agárrate a esa palabra y digo, soy libre en el nombre de Jesús. Pero sientes la presión, pero quizás sientes la cadena, tú sigues diciendo, soy libre en el nombre de Jesús. Uy, gracias pastora. Soy libre en el nombre de Jesús. Usted sabe mi testimonio, los años que estuve atado a la pornografía, pero decía, soy libre en el nombre de Jesús. Y volví a caer. Y me volví a levantar y decía, soy libre en el nombre de Jesús. Y con más deseo, y con más ganas. Y Señor, ayúdame. Y Señor, tú estás, y Señor, en tu nombre, hasta que eres libre en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. ¿Sabe? Dice los versos 4 y 5 que esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Esto qué es? Lo de las burritas. Porque hay promesas escritas sobre tu vida que tú no conoces. Y hay muchas promesas que están escritas para los hijos de Dios que ni siquiera conocemos. Por eso tú tienes que leer el Nuevo Testamento, el mensaje de Jesús. Los 4 evangelios son promesas para tu vida que tú crees en el Señor Jesucristo. Y si las conoces, estas palabras saltan, son reales, es real. Esta promesa está escrita, tienes que conocerla, tienes que creerla y tienes que ir dando los pasos que van a hacer que cada una de ellas sea real en tu vida. Y decía que esta promesa que había sido escrita siglos atrás en el libro del profeta Isaías, decía, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un burrito. Venía como humilde. Diría que está a tu lado, sea humilde. ¿Cómo tenemos que ser? Humilde. ¿Cómo? Humilde.
¿Cómo? Uy. Cuánto egoísmo muchas veces, cuánto orgullo, cuánta soberbia. ¿A que sí? Yo y yo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces vienen porque yo tengo razón? Ah, tú tienes razón, pues bien, yo hago así y me hago el muerto. ¿Cómo se hace? Hágase el muerto, hágase el muerto. Hágalo conmigo, a ver cómo lo hace usted, que si cierro los ojos no lo veo. Hágase el muerto. Hágase el muerto, mira. Alguna vez. Hagan todos el muerto. ¿Cómo harían el muerto? A veces cuando mi mujer tiene ganas de discutir, yo hago el muerto. Humilde. Eso no es verdad, no. El que se hace muerta es ella, dice ella. Otro día predicas tú. Humilde. ¿Cuánto nos cuesta ser humildes? ¿Cuánto nos cuesta pedir perdón cuando nos equivocamos? Pero perdón sincero. Si mira, me equivoqué. ¿Cuántas fue la última vez que usted le pidió perdón a sus hijos porque hizo algo mal con ellos? Si tienes que recordar mucho, me parece que la humildad está un poco lejos. Salvo que seas perfecto. Si eres perfecto, seguramente, pero perfecto, vamos camino. Pero todavía nos queda. Nadie era consciente en ese momento que se estaba cumpliendo una profecía. Muchas veces pasa lo mismo. Pero cuando tú miras atrás y en este caminar de la vida te das cuenta que aún en los momentos de tormenta, cuando había tormentas en mi vida, te das cuenta que Jesús estaba en la barca. Y que a veces no salimos antes de las tormentas por nuestra incredulidad. O porque no hemos aprendido lo que Dios quiere enseñarnos en medio de esos momentos. Los tormentos turbulentos. Jesús está contigo en esa barca. Los discípulos hicieron tal y como Jesús les había mandado. Escucharon la voz de Jesús, hicieron en consecuencia. Dice el verso 8 que la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en ese camino. Las multitudes van a responder a la obediencia de los discípulos. Si tú y yo hacemos lo que nos va marcando la palabra de Dios, lo que nos vamos entendiendo que nos dice Cristo, su palabra nos va a respaldar porque es espiritual. Todo en la vida es espiritual. El espíritu no se ve, pero es lo que mueve la vida. Somos seres espirituales, cada uno de nosotros. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu tiene que nacer de nuevo, dice la palabra de Dios. Una vez que el espíritu ha nacido de nuevo, el alma ha sido afectada por toda nuestra vida. Y tiene que el espíritu, de la parte espiritual, enseñar a nuestra alma, a sanar nuestra alma y avanzar en esta vida. Y por supuesto el cuerpo recibe todo lo que pasa en el alma. Y por eso tanta enfermedad, tanta depresión, tanta ansiedad, ese deseo que tenemos de controlarlo todo y que estamos acelerados todo el día. Descansa en el Señor, confía en el Señor, ama al Señor. Dile que está a tu lado, confía en el Señor. ¿Sabe que Jesús Dios creó un día para reposar a la semana, ¿no? Y no reposamos ni el día. Te crees que reposar es ir a tirarte a la playa. No, reposar es relajarte, es descansar en el Señor. Reposar es esa palabra que es como la que se posó el arca de Noé en el monte Ararat, donde posó. Reposar es descansar en el Señor, desconectar de tantas cosas. Porque a veces estás descansando, pero estás con el móvil, la tableta, riqui, tu mente trabajando, raca. No has descansado. Descansa, llega hasta tu lado, descansa. El descanso produce la sanidad en muchas áreas de nuestra vida. Y Dios lo sabía, decía, hay que aprender a descansar. No tirarte a la bartola, descansar. Que son dos cosas diferentes. Porque el descansar es también el descansar en la palabra de Dios. Mire, cuando está sucediendo todo esto, y Jesús entra en este desfile real, porque se trata de un desfile real. No era el típico desfile real romano de aquel tiempo, donde el general victorioso o el César iba con la corona de laureles, con un caballo pura sangre, que entraba por adentro con jinetes armados, y los soldados tenían que ir con sus escudos bien pulidos que brillaban al sol y su armadura, y entraban en esos desfiles relucientes. Se exhibía aún a los prisioneros de guerra, al botín de guerra de las batallas, iban los cofres, iba diciendo todo esto se lo ganamos al enemigo. Eso eran los desfiles del conquistador. Y resulta que cuando llega Jesús, que es el rey más victorioso que había en la tierra, aún le queda que vencer a un enemigo, y es la muerte misma. Solo le faltaba esa batalla. Dice, es necesario que muera esta semana para ir al mundo de la muerte y vencer y arrebatarle a la muerte el poder que tiene sobre la humanidad. No va sobre un caballo pura sangre. ¿Sobre qué iba? Sobre un burrito.
joven, un asnillo, pero pura era la sangre que iba a ser derramada en Jerusalén por ti y por mí. No exhibe a los prisioneros, porque los prisioneros no son conscientes y son los que le rodean y están diciendo, sana, sálvanos Jesús. Esos son los prisioneros a los que va a liberar Jesús, aquellos que están clamando por Él. Ellos serán liberados a través de la cruz. Y el botín de guerra es tu corazón, es tu vida, es tu hogar reconquistado, sacado de las garras del enemigo, de la maldad, de la corrupción, de todo aquello que vive la sociedad, para ponerlo a los pies de Cristo y decir, mi corazón es diferente, mi corazón es transformado, mi familia es nueva en el nombre de Jesús. Pero tienes que agarrarte a la palabra de Dios, tienes que creerle al Señor Jesucristo. Y si tú eres obediente, si eres fiel, esa fe te va a ayudar. Entonces, como diría Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Tú honra al Señor y Él te va a honrar tu vida. Honra al Espíritu Santo. No esperes que la sociedad cambie. Cuando tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer, cuando la iglesia de Cristo responde a la voz de Dios, la sociedad, las multitudes, sí o sí van a ser tocadas porque han visto que hay algo diferente en tu vida. Hay algo diferente en la vida del creyente. El creyente es una persona amargada, el creyente recibe el gozo de la salvación de Dios. Y puede pasar por 1.000.000 de problemas, como cualquier mortal, pero sabe que Cristo está en su barca con él y que va a avanzar y que todo fin de un problema es el ver la mano sobrenatural de Dios obrando. Las multitudes que iban delante y los que iban detrás, ahí se unieron dos comitivas, las que subían de Betania con él y las que estaban en Jerusalén, que habían llegado para esa gran maravillosa fiesta de Pascua. Ahí se juntaron entrando a Jerusalén, decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Dice, cuando entra Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decía la gente, pero ¿quién es? ¿Quién es el que viene? ¿Quién es? Estaban reclamando al Salmo 118, que lo conocían todos los judíos, porque se proclaman esta fiesta, donde decía, vendrá un Salvador el día de mañana, será el Mesías y nos librará de toda conquista de otros pueblos. La ciudad dice que se conmovió, una convulsión espiritual, una onda expansiva. En esa ocasión, dice otro de los evangelistas, que los fariseos le dijeron, dile a esta gente que se calle, mira lo que están diciendo que tú eres rey, cuando tú no eres rey, tú si acaso serás profeta, dile que se callen. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Si esta gente se calla, las piedras, las baldosas, la cerámica clamarán. Porque el día del Ramos está celebrando el acontecimiento cuando vuelva Jesús sobre esta tierra y Él ha de volver sobre las vidas. Algo similar había pasado 33 años antes. ¿Recuerda? Hablé de ello el Día de Reyes. ¿Recuerda a los sabios de Oriente? Cuando llegaron a Jerusalén y dijeron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Que sepan que los sabios de Oriente no llevaron un pequeño cofrito de oro, un pequeño cofrito de mirra y un pequeño cofrito de incienso. No. No iban a hacer un viaje tan grande que para llevar un fisquito de cofre. Llevaron riquezas del oriente, llegaron hasta Jerusalén y dijeron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Venimos a traer los presentes, los regalos que un rey merece. Y llegaron al templo de Herodes y Herodes dijo, ¿qué rey? ¿Qué rey? Yo no tengo ningún hijo. Dice, tenemos una estrella que nos ha guiado hasta aquí. Y dice que en aquel momento la ciudad se conmocionó cuando vio tremenda caravana que entraba a Jerusalén. Y habían pasado 33 años y ahora hoy una convulsión otra vez en Israel, porque ahora sí está entrando el que había nacido hacía 33 años antes. Hay una convulsión en Israel, en Jerusalén. Hay una convulsión en tu vida cuando Jesús entra. Algo sucede, hay movimiento dentro. Tú no puedes explicarlo, muchas veces ni lo estás entendiendo, pero es el Espíritu Santo que ha decidido entrar porque tú le has abierto la puerta y tú dices, yo quiero más de tu presencia. ¿Alguien quiere más de su presencia? Yo necesito más de tu presencia. Sálvanos, Señor. Ahí estaba. Jesús había entrado decenas de veces en Israel, pero ahora entraba en Jerusalén, de manera diferente. Yo no sé cómo has entrado aquí hoy. Quizás has entrado muchas veces a la iglesia. La cuestión es cómo has entrado hoy, Domingo de Ramos. Si estás entendiendo lo que el Señor hizo por ti hace 2000 y pico años. Si lo estás entendiendo. Las multitudes clamaban Hosana, pero la gente no estaba entendiendo ni siquiera lo que estaba diciendo. Estaban diciendo, sálvanos, sálvanos, Hijo de David, sálvanos, Mesías, sálvanos, gran rey. Pero sabe, ellos tenían la mente que les iba a salvar de la opresión romana, una mente política.
del yugo de la esclavitud romana, que les iba a salvar de reyes corruptos como Poncio Pilato, gobernador, o que les iba a solucionar todos sus problemas emocionales, sociales, políticos, económicos. Y por eso dijeron: sálvanos, Señor, soluciona mis problemas, soluciona mi vida, arréglame las condiciones, arréglame que no tengo trabajo, arréglame lo otro. Queremos vivir más cómodos, y encima toma venganza de todos estos desgraciados que nos han conquistado. Ese es el corazón que a veces no entendemos. Y creemos: sálvanos, Señor. Pero ¿sabes? Jesús viene a salvarnos de un punto de vista más elevado. Nos viene a salvar del pecado. Y nos viene a salvar nuestra propia condición humana. Nos viene a salvar de las veces que nos autoherimos, nos autoboicoteamos, nos autoafligimos. Y como estamos frustrados en nosotros mismos, herimos a todos los que nos rodean. Él te viene a salvar de eso. Y por eso tiene que decir: tengo que morir, para que el Espíritu Santo, con mi muerte, el pecado es quitado de tu vida si me recibes en tu corazón. Y el Espíritu Santo puede bajar, y el Espíritu Santo puede hacer algo maravilloso en tu corazón y trabajar desde adentro hacia afuera. Tú quieres que Dios haga las cosas desde afuera hacia adentro, que aquel cambie, que el otro me quiera, que el otro no me quiera, que el otro me diga de esto, que aquel sea diferente. Y el Espíritu Santo dice: estás equivocado, amigo. Estás muy equivocado. Yo quiero trabajar en tu corazón. Yo voy a trabajar de dentro hacia afuera, porque si tú eres el que cambia, si tú eres el que eres transformado, automáticamente has cambiado el mundo. Y las cosas caen como una ficha de dominó cuando las pones seguidas, ¿verdad? Comienzan a caer porque hay un cambio poderoso. Se llama la divinidad, el Espíritu Santo en tu corazón y en tu vida. No sigas esperando que el otro cambie para tú cambiar. No funciona el Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, te necesito, transfórmame a mí, Señor, cámbiame a mí, Señor, sana mis heridas para que no siga hiriendo a otras personas, sana mi corazón, tú viniste a sanar al quebrantado, sana mi alma, sálvame, Jesús, sálvame, Jesús. Y es una oración que vas a tener que hacer todos los días. Todos los santos días, no es que la hagas una vez y se acabó. Todos los santos días tienes que decir: te necesito, Señor. Te necesito, Espíritu Santo. Él vino a salvarnos, pero quizá tu vida de salvación es diferente. Él vino a salvarte de ese pecado, del dominio que ejerce sobre tu vida, de las ataduras mentales, emocionales, las cicatrices, los vicios, las marcas que te han dejado en el interior y que tú has dejado. Y el Espíritu Santo viene a tomar el control de tu vida. Las cosas no suceden generalmente de la noche a la mañana. Estamos acostumbrados que nos hacen la comida rápido. Pones el microondas, te enseñan que así, que tocas un botón y apagas la luz, ¿sabes? Antiguamente para la luz tenías que ir a buscar el aceite, tenías que conseguir la lamparita, tenías que buscar el fuego para poder encender la lámpara. No es apretabas un botón. Eso es ahora. Hay un proceso en las cosas, porque Dios te ama. Hay un proceso en las cosas. Él vino a traer vista, lo dijo cuando en Nazaret lo dijo, vine a traer vista a los ciegos. Y no está hablando de los ciegos físicos, que por supuesto sanó ciegos físicos, sino de la vista que a veces no nos deja ver quién es Dios y quiénes somos nosotros. No nos deja ver quién es el prójimo. No nos deja ver ni siquiera quién es nosotros mismos. La dignidad de ser hechos hijos de Dios. El precio y el valor que tenemos delante de Jesús. Nadie te va a dar ese precio, el que tenemos para Cristo. Un baño de masas estaba alrededor. ¿Sabe? Cuando los discípulos estaban en este acontecimiento tan rodeados, ¿usted sabe lo contentos que estaría Pedro, Juan, Santiago? ¿Se imagina usted? Rodeado por una multitud y que tú fueras mano derecha y somos aquí los apóstoles, somos los discípulos de Jesús. Ahora sí vamos a tomar el control. ¿Se imagina? ¿A que si estaría contento? ¿Cómo sería usted? Todo el mundo, queremos hablar con Jesús. No, tranquilo, que yo te cojo cita. ¿O no? Nosotros somos unos pobres desgraciados pescadores que venimos de Galilea y estamos aquí en la capital del mundo, en Jerusalén, ante el templo con nuestro Mesías. Las multitudes, miles de personas intentan y nosotros, que póngase contento, ponga cara de contento. Jesús está conmigo. ¿O no? Ay, qué poco sabían ellos lo que les va a pasar esa semana. No sabemos. Pero sí Jesús sabe todas las cosas. ¿Cuántas veces no entendemos el plan de Dios y tratamos de forzar a Dios a hacer lo que nosotros queremos que Él haga? Porque tus conceptos, tus ideales, tus emociones, tus pensamientos personales, tus deseos muchas veces son ajenos a lo que Dios quiere hacer.
Pero Él se mantiene en un plan porque el plan de Dios para tu vida es perfecto y el tuyo no. ¿Qué prefieres, tu plan o el de Dios? Santo, yo también prefiero el de Dios. A veces amamos la entrada triunfal. Amamos que nos admiren, que nos respeten, que nos feliciten, que nos valoren. Amamos lo bueno, que nos lleve el burro, la Kawasaki, la Honda, la comodidad y que nos quieran. Y amamos que todo nos salga bien, ¿a que sí? Que si te caiga un plato y que no se rompa, digo, ¡ah, qué suerte! Amamos que todo nos salga bien. Sin embargo, Jesús amó hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que Él amó. Y eso lo llevó a la victoria. Y eso es Semana Santa. Es el corazón de Jesús revelado en la semana más dura para su vida. La entrega, el sacrificio, la obediencia, la intimidad con Dios, la oración, la pasión, la determinación. Semana Santa es pedir que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Porque la voluntad de Dios para mi vida es mejor que cualquier otra voluntad. Y ayudarle a seguir adelante. Es morir a nosotros mismos para que Él crezca, para que el plan de Dios se desarrolle en tu vida. ¿Sabe? El desfile no concluye en el Palacio de Jerusalén. Jesús está montado en el burrito, si me acompañan los músicos, y va al templo. Porque el templo representa el trono de Dios, el corazón de la nación. Ya lo habían dicho antes, el templo era el corazón de la nación judía. Malaquías 3:1 dice, el profeta Malaquías lo había profetizado años antes, siglos antes. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Aquella semana Jesús estuvo yendo todos los días a Jerusalén, pero no pernoctó ninguna noche en Jerusalén. No se quedó a dormir en Jerusalén. La única noche que pasó Jesús en Jerusalén fue la noche que fue entregado, porque lo llevaron a Jerusalén del Monte de los Olivos a condenarlo, a juzgarlo. ¿Sabe dónde dormía Jesús cuando iba a Jerusalén? Estaba todo el día en Jerusalén predicando la palabra y hablando del Padre y declarando lo que iba a acontecer. Salía de Jerusalén al atardecer, bajaba los 3 kilómetros del Valle de Cedrón y iba a Betania, a casa de Marta, de María y de Lázaro, donde dice la palabra de Dios que en Betania era bienvenido. En Betania tenía un hogar. En Betania tenía gente que le esperaba, que le quería, que le amaba. Porque decían que el corazón estaba en el templo de Israel, en el templo de Jerusalén. Pero Jesús sabía que a partir de ese momento, cuando Él muriera, el templo iba a ser el corazón del hombre. Y allí donde se sienta bien recibido, donde se aprecie lo que Dios dice, donde usted ame y diga, yo quiero conocerte más, Jesús. Yo quiero hacer, ese va a ser su Betania. Esa va a ser su Betania. Habrán luchas, habrán problemas, yo no se lo digo. La vida no es fácil ni para el creyente. Angosto es el camino, dijo Jesús. Habrán días que estarás en Jerusalén, donde te criticarán, donde tratarán de hundirte, te estarán haciendo cosas. Habrá muchos días así, pero tú siempre podrás regresar a Betania y decirle, Señor, gracias. A tu lugar secreto con Dios y decirle, Señor, tú estás conmigo, tú me das la fuerza, vamos a salir adelante, vamos a avanzar en Cristo, porque tú eres un Dios maravilloso. No es fácil. Es más, sin Jesús es imposible. Pero a los que los hombres dicen que es imposible, para Dios todo es posible. ¿Lo crees? Gracias, Espíritu Santo. Jesús quiere entrar a tu vida de una manera diferente. Quiere gozar de la intimidad contigo. Recíbelo en tu corazón. Ponte.